A todos, voy a hablar en español, pero tenéis las traducciones también, entonces intentaré hablar despacio para que nuestras magníficas traductoras puedan hacerlo muy bien. No sé si alguno ya habéis hecho la visita, pero aún así os aconsejo, ¿no?, el vivirlo pues también como un momento espiritual, como una pequeña peregrinación. Alguno decía como un vía crucis, porque en esta casa que tenemos aquí detrás, la casa de los mártires oblatos, pues vivieron estos jóvenes y estos oblatos, 22 oblatos de María Inmaculada y un laico que entregaron su vida como testimonio de la fe, por amor y perdonando a los que les mataban, ¿no?, como testigos del amor y testigos de la fe. Entonces os invito a que no sea solo una cosa histórica, aunque yo pues daremos así muchos datos históricos, pero sobre todo que sea algo que nos toque el corazón, ¿no?, y que sea un testimonio hoy también para nosotros. Dios nos va a hablar a través de los textos, de los testimonios, de los lugares que vamos a ir visitando. Entonces vamos a la primera etapa, la vamos a hacer en la terraza, que era la antigua entrada a la casa. Puedes pasar por aquí, intente ir a esta parte, ¿vale? Pues sí, sea muy poco. Adelante. Bueno, os he traído aquí porque aquí se ve un poco también el pueblo de Pozuelo, para situar un poco dónde sucedió esta historia, ¿verdad? Y también hablar un poco de la casa. Pozuelo era un pequeño pueblo a unos 20 kilómetros de Madrid, cuyos inicios se pierden en la Edad Media. Sabemos que desde el siglo XII hay documentos de su existencia, o sea que es un pueblo bastante antiguo. El nombre de Pozuelo en español viene de pozo, porque era un lugar donde había muchos pozos, había mucha agua. Toda esta zona pertenecía a la monarquía, pero en el siglo XVII la monarquía necesitaba dinero, el rey necesitaba dinero, y entonces vendió tierras a los nobles. Y esta zona la compró un noble que se llamaba Gabriel Ocaña y Alarcón, y de ahí viene el nombre de Pozuelo de Alarcón, de esta familia noble. Sus habitantes eran fundamentalmente pastores y labradores. Como estaba cerca de Madrid y era una zona pues más fresca en verano, con el aire más saludable, decían que también el agua era mejor, era más buena. De hecho hay una fuente aquí que conocemos los que somos, porque yo soy de Pozuelo también, que se llama la Fuente de la Salud. Entonces algunos nobles empezaron a venir a tener como casas de verano, para vacaciones. Pues desde Madrid pues tenían aquí sus casas, ¿verdad? En 1861, precisamente el año en que murió San Eugenio, se construyó la estación del tren y se creó este barrio que está por esta zona. Si habéis venido alguno con el tren lo habéis visto, que se llama el barrio de la Estación, porque la zona más antigua del pueblo está hacia la otra parte. Nosotros estamos más o menos a mitad entre un barrio y otro. Esta casa, los oblatos llegaron aquí
en 1930 y había unos 4.000 habitantes en el pueblo, repartido pues en los 3 barrios, el pueblo, la estación y otro barrio pequeño que se llama Úmera, que está más hacia la zona más cerca de Aluche, digamos así, ¿vale? Bueno, esta casa se construyó más o menos en el 1910, o sea que tiene más de 100 años, y la construyó una condesa de estos que os digo que venían a veranear, ¿verdad? Esta señora tiene una historia interesante que la voy a contar muy rápido porque no nos interesa, pero bueno, es algo que puede ser curioso, ¿verdad? Porque ella se llamaba María Pilar Dueñas y Tejedo y puso el nombre de la casa Villa Pilar por su nombre. Después los oblatos van a cambiar Villa Pilar por Escolasticado Nuestra Señora del Pilar, que es una devoción pues muy importante en España, ¿no? La Virgen del Pilar de Zaragoza. Esta señora se casó primero con un marqués, que se murió enseguida, y entonces le dejó muchísimo dinero. Después se casó otra vez con otro marqués, que también murió a los 3 años, y entonces se convirtió en una de las personas más ricas de España, sin ser ella de familia noble, realmente. Pero no heredó ninguno de los 2 títulos, porque los títulos los heredaban los varones. Entonces, el Papa le concedió el nombre de Condesa de Tavira, es un título pontificio. Y el rey, dicen que era una señora muy buena, era muy caritativa, hacía obras de caridad, también tenía para poder hacerlas. Entonces, el rey le dio también una condecoración importante, ¿verdad? La Gran Cruz de la Beneficencia. Los oblatos estaban buscando una casa para el escolasticado porque la provincia de España en ese momento pertenecía a la provincia de Texas, en Estados Unidos, y los escolásticos iban a estudiar o a Italia, San Giorgio Canavese, o a San Antonio en Texas. Pero el provincial quería que hubiera en España ya una casa de formación. Había noviciado, pero no había escolasticado. Y pues buscando encontraron esta casa porque la condesa se había muerto y había dejado la casa a su hermana. La hermana vivía en Andalucía y quería venderla. Entonces el provincial escribe en 1932: la casa es una de las más elegantes y sólidas, con cimientos de cemento armado, piedras talladas y vigas de hierro, que desafían al tiempo y a los elementos. Ni un rayo ni la dinamita podrían causar una grieta. De hecho, si veis la casa, los muros de la casa son una cosa impresionante. Luego vais a ver. Es una casa que tiene más de 100 años y está perfectamente a nivel de estructura. Ahora, según vamos a entrar, esta era la entrada principal de la casa, porque la planta baja era la entrada de los siervos, ¿verdad?, en tiempo de la condesa. Y vais a ver a las letras C-T, Condesa de Tavira, en la puerta, ahora aquí, que vais a ver detrás de mí. Y me seguís. Vamos a ver aquí. Sí, podéis ir sentando. Sí, ahora sí. Os podéis ir sentando donde queráis. Adelante.
adelante. Bueno, pues ahora vamos a ver un audiovisual, una especie de pequeña película de lo que ocurrió antes de ver los otros lugares. Algunos quizá ya la habéis visto, porque es bastante conocida, bastante famosa. Tiene los subtítulos en inglés, entonces os ahorráis la traducción, las traductoras. Y bueno, os invito también a que lo veamos es bastante emotiva. Entonces, bueno, pues que nos metamos un poco en lo que era, esta casa era el escolasticado, con lo cual aquí estaban los jóvenes estudiantes que se preparaban para ser misioneros. Había 40 en el momento del martirio. Y bueno, vamos a ver la historia. Si podéis apagar la luz ya. Vamos a ver. ¿Esto funciona? Tranquilo, ya viene. ¿Ya viene? No sé. Está encendido. Está, pero no se ve. Sí, sí, sí. Sí se ve, sí se ve, sí se ve. Apagar no, apagar no. Nunca olvidaré aquella tibia mañana del 19 de julio del año 1936. El ambiente estaba cargado y en nuestra casa se respiraba el nerviosismo. En los últimos meses el clima de violencia se había acrecentado en Madrid y los 38 hermanos que bajo este mismo techo convivíamos lo percibíamos. No estamos seguros. En cada una de nuestras salidas de la casa hemos sentido la hostilidad de los que nos insultan. Nos llaman cuervos y otras barbaridades. Con cierta frecuencia, al pasar ante nuestra casa profieren amenazas de muerte contra nosotros. Tememos que se repitan los hechos del año 1931, cuando conventos e iglesias ardieron por todo Madrid. ¿Por qué nos odian tanto? Nuestros formadores han tomado la decisión de permanecer en Pozuelo. Ninguno de ellos jamás se imaginó lo que iba a suceder. Nosotros, los misioneros oblatos, hemos concentrado todos nuestros esfuerzos en atender siempre a los marginados, los presos y los jóvenes, siguiendo los pasos de nuestro fundador San Eugenio de Magno. Llegamos a España en noviembre del año 1882. Y desde entonces hemos formado y enviado jóvenes por todo el mundo. Nadie esperaba que los militares tomasen la casa. Nos obligaron a salir a la huerta a punta de pistola. Mientras tanto, los jefes registraron toda la casa, cuarto por cuarto y armario por armario. Buscaban armas. No encontraron ninguna, porque jamás tuvimos una. Sin embargo, se llevaron todo aquello que les pareció de utilidad. Al caer la tarde se retiraron. La comunidad intentó recuperar el ritmo, pero ¿quién podría volver a la normalidad escuchando fuera cómo el mundo se derrumbaba? El ruido de los aviones, el sordo sonido de los bombardeos y más allá en el horizonte, el humo de las iglesias y conventos de Madrid. Hubo alguien que pensó en fugarse. Estaba nervioso.
y decidió saltar la cerca. Un hermano al verlo le dijo que si se iba, los fusilarían a todos. Este reaccionó con espíritu noble y desistió. El día 22 celebramos nuestra última misa en comunidad, la misa de despedida. A las 3 de la tarde se produjo el asalto definitivo. Nos retuvieron en las peores condiciones, sin acusación, sin juicio y sin defensa. Sobre las 4 de la mañana del día 24, el jefe de los milicianos fueron planos. 7 religiosos y un laico. Se los llevaron para nunca más regresar. A lo largo de los meses de verano y otoño del año 1936, mis hermanos fueron condenados, apresados, puestos en libertad, capturados de nuevo, asesinados, martirizados. Buscamos refugio en las casas que nos acogieron y otros vivieron en la clandestinidad. En la noche del 13 de octubre entró la policía en la casa de José Vallejo, llevándose detenidos a 10 oblatos que allí se encontraban. Todos fueron conducidos a la cárcel Modelo. A cualquier hora de la noche se encendían las luces de nuestras celdas, se oían fuertes pisadas de milicianos, rechinaba el cerrojo de una celda, y de otra, y de otra. Y poco después, la descarga cerrada quemaba nuestras venas de espanto. Algunos de los nuestros desaparecían, como el padre Vega. Todos sabíamos lo que ocurría. Cuando nombraban a algunos de los nuestros se nos estremecía el corazón. El 28 de noviembre de 1936 nos sacaron atados de la cárcel, nos llevaron a Paracuellos y permitieron a uno de los nuestros darnos la absolución. Sabemos que nos matáis, por católicos y religiosos. Eso somos. Pero tanto yo como mis compañeros. Os perdonamos. De todo corazón. ¡Viva Cristo Rey! ¡Fuego! Los soldados que sobrevivieron se acogieron a distintos salvavidas. Dos de los nuestros murieron, uno en el hospital, a donde fue trasladado después de enfermar a causa del maltrato recibido en la cárcel, y el otro, que lo incorporaron al Ejército Rojo, enfermó y entró en un campo de concentración donde murió. Otros fueron acogidos en la embajada francesa. Dos condenados a trabajos forzosos que aguantaron condena hasta el fin de la guerra. Los hermanos oblatos que sobrevivieron reanudaron su vida religiosa con ganas
con espíritu de entrega total. Tras varias décadas, en los 90, se comenzó a promover la causa de glorificación de los 23 siervos de Dios que padecieron martirio durante la persecución religiosa de 1936. Después de una intensa investigación, con testimonios directos de los que presenciaron los hechos y con la colaboración de otros varios testigos, superadas las distintas etapas del proceso, se culminó en los primeros años del tercer milenio con la entrega y aprobación del apositio supermartirio. Ninguno de los 23 siervos de Dios, al ser detenidos tanto en el convento como posteriormente, ofreció una menor resistencia. Y al ser interrogados, se declararon como sacerdotes y religiosos, sabiendo que se les mataba por odio a la religión. Ninguno de ellos renegó de la fe en ningún momento. Los 44 testigos procesales únicamente expresaron su convicción de que los siervos de Dios fueron verdaderos mártires de la fe cristiana. Como se puede leer en el Códex Histórico del Escolasticado, un día no lejano se leerá en el martiriologio romano. En Pozuelo de Alarcón, diócesis de Madrid, 22 religiosos y un padre de familia que fueron bárbaramente martirizados en la persecución religiosa por su fe y amor a Dios y a sus hermanos. Sabemos que nos matáis por católicos y religiosos. Lo somos. Pero tanto yo como mis compañeros os perdonamos de todo corazón. Puedes encender la luz. Bueno, pues en el vídeo hemos visto distintos lugares en los que vivían los religiosos. Entonces nos situamos pues en el año 1936. Como dije, la comunidad estaba compuesta por 40 personas, aunque en el vídeo dice 38, fue un error, realmente eran 40. Formadores, estudiantes, casi todos, y 3 hermanos también. Donde nos encontramos ahora era toda una sala, no existía este panel. Era la sala de los estudios. Aquí ellos estudiaban pues filosofía y teología. Bueno. Ahora vamos a pasar de la otra parte de la puerta donde está el padre Félix, está la actual capilla. Entonces vamos a intentar meternos, a ver si cabemos todos. Bueno, pues esta es la actual capilla de la comunidad continúa a vivir aquí, la comunidad oblata. Esta casa fue escolasticado, como he dicho, desde el 1930 hasta el 2003. Yo hice aquí mi escolasticado y tantos oblatos de mi generación. A partir del 2003, los escolásticos, dado el reducido número que había,
Se han enviado a Vermicino, en Roma, y después fue también la unificación de la provincia española con la provincia italiana, que ahora es la provincia mediterránea. Entonces ya no es escolasticado, pero la comunidad oblata continúa. Ahora hay 3 padres aquí, que los habéis conocido estos días, ¿no? Padre Alberto Ruiz, Padre Alberto Costa y Padre Juan Manuel. Y ellos mantienen de alguna manera viva pues esta memoria de los mártires. Este es el cuadro original de la beatificación, que seguramente habéis visto reproducciones en muchos lugares. Es el cuadro original. Fue pintado por una pintora, una mujer, y bueno, pues no tengo tiempo para explicar todos los detalles, pero bueno, si queréis pues podéis estar ahí un poquito a verlo. Una cosa interesante es que tiene algunas frases de los mártires que casi no se perciben, escritas en rojo en alguno de las figuras, ¿no? La capilla al tiempo de los mártires no estaba aquí, porque esto era la sala de estudios, como dije, sino en el piso de arriba. Es una sala igual que esta, que había en el piso de arriba. Ahora son habitaciones, entonces no lo vamos a ver porque está dividido en 4 habitaciones, con lo cual es difícil imaginarse cómo era, pero era exactamente igual que esta. El altar estaba a la otra parte, justo allá. ¿Y qué es lo que ocurrió en la capilla? Algo hemos visto en el vídeo. Cuando estos milicianos entran en la casa, la primera noche les dejan dormir en las habitaciones que estaban en el último piso, pero a la mañana, cuando normalmente hacían la meditación y la Eucaristía, en aquel tiempo, pues antes del concilio, la misa se hacía siempre por la mañana, ¿verdad? Ellos tienen miedo porque una cosa que solían hacer los milicianos era profanar el Santísimo Sacramento. Bueno, hacían todo tipo de barbaridades, ¿no? Tirar las formas, quemarlas, cosas más feas que no voy a decir, pues para, bueno, poner de alguna manera, burlarse de la religión, ¿verdad? Y de las creencias, sobre todo, pues, de los católicos. Entonces ellos decidieron no celebrar la misa, pero sí consumir todas las formas consagradas que había en el sagrario, para evitar que hubiera profanaciones. El padre superior, el padre Vicente Blanco, que en el cuadro es en la fila de abajo, los que están sentados, el segundo de la izquierda. Exacto. Gosa los conoce muy bien porque es también una gran experta de los mártires. Es mi sucursal en Polonia. Pues el padre Blanco, que era un tipo muy sensible, muy emotivo, pues no pudo terminar de dar la comunión. Se puso a llorar, se echó a llorar. Y entonces le ayudaron los otros padres, y él lo que decía mientras así sollozaba era: ¿qué va a ser de nosotros ahora que no tenemos a Jesús en la casa, ¿no? Que no tenemos a Jesús Eucaristía entre nosotros, ¿no? Bueno, yo creo que él sentía también todo el peso de la responsabilidad, ¿no? Como superior, ¿no? ¿Qué iba a pasar con estos muchachos, ¿no? Y bueno, pues también su devoción a la Eucaristía. Fue el último momento que pudieron entrar en la capilla. Después ya no les dejaron más, ¿verdad? Bueno, pues vamos ahora a bajar al piso de abajo.
antes de pasar, porque si no, no os acumuléis en la puerta. Aquí sí cabemos, porque entraron 40, así que nosotros tenemos que entrar. Bueno, este era el recibidor de la casa, y cuando los milicianos entran el día 22 de julio, en la segunda vez, porque primero, como se ha visto en el vídeo, entraron para hacer un registro buscando armas, que no encontraron, lógicamente. El 22 de julio de 1936 entran ya para apoderarse de la casa. ¿Quiénes eran estos milicianos? Bueno, pues eran civiles, armados, no eran militares, fundamentalmente de ideología comunista y anarquista. Bueno, como sabemos, el siglo XX pues, ha sido llamado el siglo de los mártires en muchos lugares, y las grandes ideologías, tanto de izquierdas como de derechas, se han distinguido en perseguir a la Iglesia en muchos lugares, pues porque de alguna manera ellos querían, bueno, dicho en un modo muy simple, controlar toda la vida de las personas, y bueno, pues la religión de alguna manera pues era un obstáculo, ¿no?, a ese control absoluto de la ideología sobre la libertad de la persona. Bueno, entonces estos milicianos entran aquí a las 3 de la tarde, en julio en Madrid hace un calor horrible, y a las 3 de la tarde pues no hay quien aguante. Van por todas las habitaciones y traen a esta habitación a toda la comunidad. Se aseguran de que nadie escape y que todos están aquí, pues como va a ser su primera prisión, digamos así, su primera celda. Imaginaros aquí 40 personas, unas 3 horas, con toda la tensión también de qué va a pasar. Nos van a matar a todos, ¿qué van a hacer con nosotros? Hay testimonios muy bonitos de los supervivientes, en concreto el testimonio de uno de los escolásticos, Felipe Díez, que después fue padre oblato, misionero muchos años en Argentina, ya murió. Entonces él cuenta que cuando llega uno de los sacerdotes, el padre Vega, les dice: os voy a dar la absolución general. Sabéis que se puede dar la absolución general en peligro de muerte. Entonces dice, hacer la oración de el acto de dolor, ¿no?, en español, Señor mío Jesucristo. Y él no se acordaba, porque estaba en un estado de shock tan grande. Si luego veis las edades, imaginaros, son muchachos, la mayoría entre 18 y 22, 23 años. Entonces él dice, y leo textualmente: yo quería rezar el Señor mío Jesucristo, pero no me salía. Pero sí me salían actos de amor a Dios, de perdón hacia los que pensábamos que nos iban a fusilar, y de ofrecimiento de la vida por los que nos mataban, por la Iglesia y por España. Puedo manifestar, por lo que yo viví con ellos en estos momentos, que todos estábamos dispuestos a la muerte y entregados plenamente a Dios. Nunca estuve mejor preparado para morir. Esta experiencia yo creo que es muy interesante. Yo un poco en el libro intento desarrollarla, ¿no?, porque me parece que se ve muy claro como el plano humano psicológico y el plano sobrenatural de la gracia de Dios. O sea, en el plano humano psicológico esta persona estaba bloqueada, lógicamente. No se acordaba de las oraciones más sencillas que conocía bien. Pero en el plano espiritual hay como una gracia que no viene de su voluntad, digamos, porque él no es que diga tengo que perdonar a estas personas, ¿no?, sino que le viene casi espontáneamente como un don de Dios ese amor tan grande de perdonar a los enemigos, de amar a sus hermanos, de entregarse a Dios, ¿no? Creo que esto es importante para entender que el martirio, claro que es un asesinato, es una injusticia, es algo doloroso humanamente, pero también hay una gracia especial de Dios
para los mártires, ¿no? Como hay una gracia especial de Dios en las situaciones difíciles de la vida, ¿no? Que el Señor nos da para llevar esa cruz, ¿no? Bueno, pues aquí hay en la vitrina hay algunas cositas de la época, aunque prácticamente no se conserva casi nada, porque después esta casa fue incautada y durante 3 años estuvieron aquí los soldados milicianos, soldados, luego después los soldados de Franco también, entonces, bueno, no había nada en la casa cuando volvieron los oblatos, ¿no? Pero bueno, hay algunas balas de la época, esas sí son originales, y también algunos objetos que son más o menos de aquella época. Bueno, pues dejamos un minuto si queréis para ver también, os propongo que miréis un poco los nombres y las edades de los chicos, ¿no? Vamos pasando para el pasillo. Bueno, después de ser detenidos en el comedor, en el recibidor, los milicianos les van a dejar salir un momento fuera para coger un poco de aire porque estaban pues asfixiados ahí de calor. Después, como dije, la primera noche van a dormir en las habitaciones del último piso, irán a la capilla y después, ya el día 23, van a ir al comedor, donde vamos a ir ahora. Mientras, los milicianos, ¿qué van a hacer? Pues van a ir por toda la casa agarrando todos los signos religiosos. Cruces, imágenes de la Virgen, de los santos, Biblias, sotanas, libros litúrgicos, todo aquello que de alguna manera era algo religioso, lo van a tirar por el hueco de la escalera. La escalera por donde hemos bajado antes, aquí, van a ir tirando todo. Los escolásticos y los oblatos escuchaban cómo caían todas estas cosas, ¿no? Cuando ya tenían todo, lo sacaron fuera a la calle y la gente del pueblo se acuerda, y en el proceso de beatificación todavía había algunas personas que lo habían vivido y nos contaban
que hacían unas grandes hogueras poniendo fuego a todas las imágenes religiosas para que la gente lo viera, para que la gente viera como para desacreditar pues lo que la gente simple consideraba pues como algo sagrado, lógicamente, ¿no? Eso lo hicieron también en las dos parroquias, tanto la parroquia de la Estación como la parroquia del pueblo, llegando además a la gente que ellos sabían que eran más religiosos, llevándoles desde sus casas para que lo vieran, y a veces incluso haciéndoles a ellos, obligándoles a ellos mismos a encender los fuegos, ¿no? Bueno, esto para que veamos que realmente había un odio grande hacia la fe, hacia la religión. Es muy complicada toda la historia de España en esa época, ¿verdad? Pero yo creo que este hecho muestra claramente que la motivación principal en este caso era el odio a la fe, no otras razones políticas, que también las podía haber, lógicamente, porque todo está mezclado, pero ellos querían, y así lo dicen muchísimos testimonios, erradicar completamente el cristianismo en España. La única imagen que se salvó es un Sagrado Corazón, que era de metal, y que se encontró después de la guerra, y está aquí, no sé si os habéis fijado al pasar, es que no entro aquí porque no vamos a caber todos, pero si queréis ahora os podéis asomar. Ese Sagrado Corazón, al no ser de madera, pues no se pudo quemar y no se ha restaurado, está en la misma condición en la que se encontró. Es la única imagen que tenemos de la época de antes de los mártires, ¿vale? Entonces, ahora según pasáis, si queréis, os podéis asomar. Y vamos hacia el comedor para la última etapa. Estoy viendo, así que... Bueno, todo aquí. Bueno. Entonces esa mañana, la mañana del 23, les meten a todos en el comedor y aquí va a ser su prisión prácticamente durante 2 días. De hecho les hacen bajar los colchones y prácticamente los 40 van a estar aquí en esta sala, era el comedor en ese tiempo. Y es el comedor todavía en la comunidad actual, como veis. Bueno, van a estar aquí sin saber qué es lo que iba a pasar. La siguiente noche, la noche del 23 al 24 de julio, van a nombrar a 7 oblatos y a un laico, padre de familia, vecino del pueblo, Cándido Castán. Durante ese día los milicianos han ido registrando no solo aquí, sino también algunas casas del pueblo y las parroquias, y han ido deteniendo algunas personas que ellos consideraban pues sus enemigos, digamos así, ¿no? Entre ellos a Cándido Castán, que era un católico muy conocido. Él era sindicalista católico y eso era algo que le hacía muy odioso a los ojos, sobre todo de estos movimientos obreros, porque bueno, pues ellos como que querían tener de alguna manera el monopolio del movimiento social y del movimiento obrero, cuando la Iglesia también había sindicatos católicos y había católicos que trabajaban por la justicia social, como Cándido Castán, ¿no?
Entonces es una gran paradoja, ¿verdad?, que precisamente una persona que trabajó por los obreros y por los trabajadores toda su vida fuera, digamos, condenado pues por el proletariado, ¿no?, según decían ellos. Entonces, bueno, la razón fundamental también en el caso de Cándido, y eso pues se demostró bastante en la causa, era religiosa, porque era un católico, ¿no? Bueno, estas personas las meten no aquí en el comedor, sino en las salas, en estas salas que hay al otro lado, las encarcelan por aquí, y a él también lo van a matar. Esos 7 oblatos y el laico los llevan a la Casa de Campo, que es un gran parque que hay entre Madrid y Pozuelo, y no sabemos exactamente el lugar. Los van a fusilar esa noche. Sí hay testimonios de que murieron. Los cuerpos no sabemos dónde están. Algunos dicen que están en el viejo cementerio de Aravaca. Es un pueblito también entre Madrid y Pozuelo, pero no es seguro. Ahora mismo, que murió en la Casa de Campo sí es muy, vamos, prácticamente seguro. ¿Dónde están los cuerpos? Pues ojalá encontremos algún tipo de documentación o algo que nos pueda indicar, pero ahora mismo no lo sabemos. Entonces, bueno. Después de esto, ¿qué ocurre? Pues la mañana siguiente viene el alcalde de Pozuelo. El alcalde de Pozuelo, bueno, antes he dicho que en Pozuelo había dos barrios, ¿verdad? El barrio de la Estación era un barrio donde estos movimientos más exaltados, más revolucionarios, tenían mucha fuerza. El barrio del Pueblo era más tradicional. Era gente pues más dedicada a la agricultura, a la ganadería, y el alcalde, que era del pueblo, quiso como defender un poco a los oblatos, ¿verdad? Entonces él vino, les intentó tranquilizar y le dijeron, bueno, pero ¿y los que se han llevado anoche dónde están? Y él no sabía nada, ¿no? Entonces, como vio que era muy difícil controlar a los milicianos, seguramente, que creemos que fue por esto, él llamó a lo que sería la Policía Nacional de aquella época, que se llamaban los guardias de asalto, que vinieran desde Madrid a llevarse detenidos a los oblatos a la sede central de Madrid. Y entonces, al día siguiente, el día 24, por la tarde, bueno, a la hora de comer, llegaron estos policías y se los llevaron. Desde entonces la casa, pues ya los oblatos no pudieron volver hasta el año 40, después de la Guerra Civil. La historia de los otros, bueno, pues ya la ha contado un poquito el vídeo, se escondieron en muchos lugares de Madrid, muchas familias les dieron alojamiento, jugándose la vida también ellos. Y después fueron detenidos, metidos en las cárceles, y el grupo más grande fueron martirizados en Paracuellos del Jarama el día 28 de noviembre de 1936. O sea, el provincial también se unió a ellos. El provincial estaba en Madrid, pero precisamente por querer bueno, pues cuidarles y ver lo que pasaba, pues también le detuvieron a él. Y creemos que él fue el que les dio la solución, el que en el vídeo sale, os perdonamos, ¿no?, de todo corazón, sabemos que nos matáis por ser católicos y religiosos, y esa frase que se hizo famosa entre los mártires de la época, ¡Viva Cristo Rey! ¿no? Se calcula que en España en aquella época fueron martirizados unos 7.000 sacerdotes, entre religiosos y diocesanos, menos religiosas, quizá unas 500, número incontable de laicos, es muy difícil calcularlo, ¿eh? Entonces, de esos unos 2.000 están ya beatificados, para que veáis la cantidad, ¿no? Los historiadores dicen que ha sido la persecución religiosa en toda la historia de la Iglesia con más mártires en tan poco tiempo, porque la gran mayoría fue en los primeros 6 meses, de julio a
a diciembre, enero del 37, ¿no? Que fue una cosa, bueno, pues grande. No podemos salir fuera porque ahora está lloviendo, pero bueno, fuera tenéis el monumento con los nombres de los mártires y la campana y la cruz y la Virgen vinieron del seminario menor o juniorado de Urnieta, donde ellos estudiaron. Era una casa en el norte de España, en el País Vasco, donde habían vivido también los mártires, y por eso esa casa también en la guerra fue destruida, pero se pudo salvar la campana y la imagen de la Virgen, que son parte del monumento. Bueno, pues podemos terminar encomendándonos a los mártires oblatos de Pozuelo, pidiendo que, pues que desde el cielo nos ayuden, sobre todo en los momentos de dificultad y de cruz que todos tenemos en nuestra vida, y lo podemos hacer rezando un Padre Nuestro, cada uno en su idioma, lo puede hacer. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Bueno.